Buenas noches, les presento el informe final del protocolo que elegí para este propedéutico, llamado Exclusión de los mecanismos psicológicos de la prueba pericial y su inclusión en la prueba documental científica. Como introducción, podemos decir que el informe pericial psicológico se considera un documento científico que ha sido realizado por un psicólogo forense que asume la responsabilidad de todas sus acciones. En este documento se indica el estado en el que se encuentra la salud mental de un imputado, indicando cualquier secuela psicológica derivada de algún proceso traumático. Con este estudio, el juez dispone de un instrumento sobre el que apoyar su decisión, por ejemplo, en una guardia y custodia o en un proceso penal en el que hay que decidir si el acusado es culpable o no. Este informe muestra un diagnóstico válido sobre un individuo y ayuda al juez a determinar si una persona es responsable de los actos por los cuales se les juzga o, por el contrario, no tiene la capacidad de afrontar incluso actividades cotidianas. Planteamiento del problema. Los informes periciales de carácter psicológico o el denominado peritaje psicológico tienen como objetivo el análisis exhaustivo del comportamiento humano en su relación con el entorno de la ley y del derecho. Según establecen las leyes, los informes periciales psicológicos resultan necesarios y convenientes cuando se requiere utilizar los conocimientos científicos, artísticos o prácticos como medios de prueba aportados por los peritos en un proceso judicial. Con mayor frecuencia los jueces acuden a estos informes psicológicos, ya sean privados o pertenecientes a la propia Administración de Justicia, para la elaboración de informes periciales psicológicos que les asesoren en la valoración de todas las cuestiones relacionadas con el estudio de las condiciones psicológicas de los sujetos o actores jurídicos implicados. El psicólogo, en su papel de perito, posee la experiencia y profesionalidad necesarias y, mediante la prueba pericial, puede aportar a los tribunales mayores elementos de juicio de los que informa siempre a los mismos sobre sus conocimientos y conclusiones bajo juramento. Como justificación, desde el año 1983, el psicólogo forma parte del personal de la Administración de Justicia. Con la consolidación de plazas 4 años después, hasta la actualidad hemos asistido a un incremento exponencial de la presencia de psicólogos en el organigrama del sistema de justicia, en un grado superior a otros técnicos forenses. La figura del psicólogo forense está plenamente integrada en la realidad judicial, habiendo adquirido un estatus profesional reconocido por los distintos operadores jurídicos y otros profesionales de las ciencias forenses, fruto del riguroso trabajo realizado por los pioneros de la profesión. Pero sí hay una parcela donde el informe pericial psicológico, tanto en su vertiente pública como privada, ha adquirido una relevancia especial. Estas prácticas periciales irresponsables de otro tipo, ya que no cuentan con un avance científico que las respalde, además de atentar contra la deontológica, pueden dañar la confianza depositada en la figura del psicólogo forense y ocasionar graves prejuicios a los usuarios de la administración de la justicia al orientar de forma errónea al juzgador en su toma de decisiones. Como marco teórico, podemos hablar de que en la historia de la humanidad la tortura, del mismo modo que la crueldad en general hasta finales del siglo XVIII, era concebida como una estrategia judicial detalladamente diseñada y plenamente justificada en el marco de la cultura occidental y en el advenimiento de las sociedades democráticas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se convertiría con el transcurso del tiempo en el referente moral y jurídico más importante en materia de protección de los derechos humanos, desarrollando para ello una serie de mecanismos jurídicos y humanitarios para consolidar este objetivo. El contexto y el objeto de la exploración psicológica delimitan las diferencias entre la evaluación clínica y la evaluación forense. El marco mismo de la intervención marca pautas relacionales distintas entre el profesional y el sujeto evaluado. La evaluación forense presenta diferencias notables respecto a la evaluación clínica.
Al margen de que en uno y otro caso el objetivo pueda ser la exploración del estado mental del sujeto evaluado, el proceso psicopatológico en la evaluación forense solo tiene interés desde la perspectiva en las repercusiones forenses de los trastornos mentales, a diferencia del contexto clínico, en donde se convierte en el eje central de la intervención. Este informe se trata de una herramienta que ha adquirido en las últimas décadas amplia aplicación en el proceso judicial, donde frecuentemente es concebida como indispensable para la acreditación de hechos y la consecuente toma de decisiones. Muchas veces incluso este fenómeno ha acontecido en desmedida de la aplicación de medios de prueba concebidos como más tradicionales, como son la documental o la testimonial, las que parecen ser insuficientes para la satisfacción de los estándares de prueba determinados. La metodología que se utilizó en esta investigación es una investigación de tipo documental. Se delimitaron diferentes etapas. Como primera etapa se seleccionó el tema de investigación, después se delimitó el problema, elaboramos una guía de trabajo, establecimos un calendario de actividades, se recolectó la información, se registró en fichas bibliográficas, se analizó la información, se hizo una lectura de la bibliografía, elaboramos fichas de contenido, integramos el fichero y redactamos este trabajo. El objetivo general de esta investigación es analizar el aporte de la prueba pericial científica de la ciencia psicológica. Este es el cronograma del que les hablaba. Se delimitaron 6 etapas donde se establecieron actividades con fecha de inicio y fecha de fin, donde los productos van a ser los artículos y la revisión del mismo. En este momento estamos adelantados en lo que son las evidencias, en las actividades, ya que se requirió subir el documento para el propedéutico. Estaríamos ahorita en lo que son la etapa 4, los análisis de resultados. Los resultados. El tema de este protocolo se enfocó a analizar la exclusión de los mecanismos psicológicos de la prueba pericial y su inclusión en la prueba documental científica, con la finalidad de determinar la viabilidad y la factibilidad de las pruebas psicológicas en caso donde se amerite la presencia de estas pruebas. Utilicé información documental sobre el origen de la delimitación de esta evidencia como prueba con pruebas de diferentes fuentes, mismas que fueron seleccionadas de manera ordenada, verificando que fueran útiles para el motivo de la investigación. Las situaciones detectadas referentes a este tema nos hace darnos cuenta de que es un tema controvertido debido a que los criterios científicos de este tipo de pruebas no son homogéneos. Además, existe poco conocimiento de parte de los funcionarios del sistema para la comprensión de este tipo de pruebas. Sin embargo, el criterio científico de un psicólogo otorga una perspectiva bastante amplia y compleja de la situación a tratar, lo cual apoya a la toma de decisiones más certeras. Mi punto de vista como psicóloga es que incluir el criterio de nosotros como profesionales de la salud mental otorga un sentido humano y de análisis concienzudo de las causas motivantes desde una perspectiva compleja. Creo que hay mucha falta de conocimiento del tema de parte de toda la sociedad con respecto a las aportaciones de nosotros los psicólogos y que se debería hacer en este tipo de casos. Además, se necesita más socialización al respecto. Como conclusiones y recomendaciones puedo decir que la exclusión de los mecanismos psicológicos de la prueba pericial y su inclusión en la prueba documental científica es un tema controvertido debido a la ambigüedad de los criterios de las diferentes teorías psicológicas, cuestión que desde mi punto de vista debe delimitarse de manera estructurada para el quehacer psicológico. Sí es cierto que la naturaleza misma de la profesión psicológica es muy osado pensar en poner límites y estructurar el análisis de la complejidad humana,
Sin embargo, creo que sí se debe de hacer un esfuerzo en este sentido para la ambigüedad de las pruebas de este tipo, para que la ambigüedad de las pruebas de este tipo sea más limitada y haya mayor confianza. En el caso de decidir o no a este tipo de análisis profesionales formar parte de los criterios decisivos para los veredictos, depende de los actores que participen en los casos. Sin embargo, tanto los jueces como los abogados y demás personal administrativo debe ser capacitado en este tema, para que pueda adherirse a este tipo de pruebas con mayor madurez. Estas fueron las referencias y fuentes de consulta para esta investigación. Y bueno, no me queda más que decir muchas gracias por su atención y también como reflexión personal me gustaría decir que me encantaría saber mucho más del tema y tener más elementos viables para poder tener una investigación más certera. Sin embargo, este es uno de los motivos por los cuales decidí apuntarme para ser candidata a entrar a esta licenciatura, para poder empaparme más de este tema y poder contribuir a este tipo de informes que son de mi interés muy personal. Y muchas gracias por sus comentarios.